decíamos antes de la tanda, momento de recibir al senador del Frente Amplio e integrante del equipo político en la precandidatura de Yamandú Orsi, Alejandro Sánchez. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí en el estudio. Bueno, buenos días, un gustazo estar con ustedes aquí, un saludo para toda la audiencia y bueno, contento de estar aquí con ustedes. Yo generalmente soy parte de la audiencia de ustedes, así que... Bien, muchas gracias, estás del otro lado del dial. Generalmente estoy del otro lado del dial, con Ricardo, que es el compañero que andamos siempre para arriba y para abajo. Estamos escuchando la M24, lo escuchamos ustedes en primera mañana. ¿Sí? Hacen muy bien. Claro, por supuesto. ¿Sos de escribir al WhatsApp, a Mo? No, al WhatsApp no, pero alguna vez le he escrito a alguno a Sofía o a alguno del equipo diciendo, che, mirá tal cosa. Bueno, lo decíamos fuera de micrófono, hablábamos en la tanda, el sábado fue el festejo de los 35 años del Movimiento de Participación Popular. Bueno, ¿cuál crees que fue el aporte fundamental, ¿no, del MPP al Frente Amplio en estos años, teniendo en cuenta que fue el sector más votado por cuarta vez consecutiva? Es una historia larga. Yo, hablando con un periodista, no importa quién, que ya hace tiempo no está en la arena política, pero está muy informado, me hacía la historia de lo que era el nacimiento del MPP en el 89, que recordemos, es una construcción bastante amplia donde se sumó gente que algunos venían en la IDI, y de la IDI se dividieron, algunos se fueron a crear la vertiente artiguista, otros formando el MPP junto con otros sectores, como el Partido por la Victoria del Pueblo, por ejemplo, independientes que estaban en la vuelta, y ahí se va dando una conformación. Bueno, tempranito estuvo Daniel Olesker en Informativo. Bueno, es uno de los firmantes de la carta fundacional del MPP, Daniel Olesker. O sea, esa es la construcción del MPP, que lo que buscaba de alguna manera era aglutinar un conjunto de actores. Bueno, está el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaro también, ¿no? Obviamente como eje vertebral, pero lo que buscaba era cómo articulábamos un conjunto de compañeros y de compañeras de expresiones políticas que pensaban igual, que tenían una visión nacional y popular de la construcción política, y los podían aglutinar en una herramienta que permitiera sumar fuerzas, ¿no? Es decir, cómo le aportábamos al Frente Amplio esa pata. Y lo hacíamos sin atomizarnos, ¿no? Eso es una vieja enfermedad de la izquierda, en donde a cualquier debate político termino organizando mi organización propia, ¿no? Entonces eso se da muchas veces una enorme cantidad de sectores, de listas, etcétera, etcétera, que van atomizando la política, cuando la política debería generar las condiciones de construir herramientas colectivas que vayan sumando gente para construir esfuerzos. Bueno, y ese es el MPP, 35 años apostando a la militancia, a la participación, a sentir de que no se puede llevar adelante ningún proceso sin la participación de la gente. Es decir, yo diría, el principal eje político del MPP es que sin la gente y sin su participación, nada. Porque en definitiva es la gente o es el pueblo el único que tiene derecho a equivocarse, porque es el que paga las consecuencias. Entonces, para nosotros la base de nuestra organización tiene que ver con eso. Es decir, con la necesaria participación, ¿no? Y por supuesto con la búsqueda de construir una sociedad más justa, más humana, una sociedad del bien común, en donde las necesidades se puedan resolver, las más básicas y las más importantes para todas y todos, ¿no? Y no que uno se empiece en una carrera, unos con los pies atados y otros a 100 metros de distancia en bicicleta, ¿no? Porque eso es lo que pasa en estas sociedades desiguales. Bueno, eso en 35 años pasó mucha gente. Pepe decía en el acto, me vienen a la memoria un montón de rostros. Porque hay mucha gente que fue parte de esta construcción, algunos no están, otros tomaron otros caminos, pero también fueron parte de esta herramienta, ¿no? Que siempre le ha puesto a esa consigna de razón y corazón, ¿no? Es decir, es con la gente, pero es con razón y corazón. Esto es, la política tiene que tener mucho de corazón, de pasión, de valores, de sentimientos, y también razón. Es decir, también ciencia, también evidencia. Pero no es solo la evidencia científica, sino también es el amor que le ponemos a las cosas que hacemos. ¿Y dónde están las claves de supervivencia a futuro del sector? Bueno, nosotros somos un sector que muchos han catalogado en muchos momentos nuestra desaparición. Y muchos de esos se quedaron con las velas prendidas para nuestro velorio y nunca pudieron. Cuando murió el Bebe Sendik, que fue también en el año 89. Bueno, con el periodista que hablaba decía, ¿qué año el 89? Pasaron un montón de cosas en el año 89 en este país. Pero el bebé murió en el 89 y Julio María Sanguinetti dijo que estábamos condenados a desaparecer. Porque el máximo líder, el más conocido de una línea determinada, fallecía en Francia, ¿no?
Y ahí surgió el MPP, el Movimiento de Participación Popular, y a partir de eso comenzó el liderazgo de Mujica, de Huidobro, de Lucía, es decir, de Marenales, ¿no? Es decir, hay un conjunto de compañeros que van desarrollando, y el MPP empezó en el 89, trabajando, y luego trató de apostar a otras construcciones, y levantamos la idea del país productivo, de la necesidad del país productivo, ¿no? De cómo una izquierda no se puede quedar recluida solo en la centralidad de lo urbano. Surgimos de lo urbano, la izquierda uruguaya surge de lo urbano, de la urbanidad, pero tiene que ir en un país que es el país más agropecuario del mundo, tiene que incorporar lo productivo y lo agrario como parte esencial, porque además tiene un peso muy importante también en la urbanidad del interior del país, ¿no? Porque lo rural pesa muchísimo en las ciudades del interior. No es solo un tema de la gente que vive en campaña, también es que la gente que vive en campaña está muy relacionada con la gente que vive en la ciudad, porque obviamente los trabajos, y ese planteo de lo productivo, levantamos la bandera en el 2002 de la refundación nacional, porque se había caído el país, y había que refundarlo sobre nuevas bases. Entonces yo diría, la política, y bueno, lo que yo le respondía a este periodista que estoy enlazando con esta conversación el mismo día del aniversario fue, bueno, tenemos una mochila muy cargada, bien cargada de pasado, que nos llena de orgullo, tenemos que seguirla llenando de futuro, y el tiempo dirá hasta dónde iremos. Entonces creo que no hay nada definido. El MPP ha hecho un proceso de renovación, hoy tiene un conjunto muy amplio de compañeros. El MPP ha logrado la 609, ¿no? De incorporar sectores. Recuerden el 2004 cuando incorporamos la columna blanca, la columna colorada, generamos espacios para que se acercara gente, para que fuera una bienvenida al Frente Amplio a aquellos sectores que venían de los partidos tradicionales y que sentían que ahora era necesario que el Frente Amplio tomara la conducción del gobierno para llevar adelante lo que fue una década ganada del Uruguay, no sin errores, pero una década ganada en términos de distribución, en términos de construcción política, en términos de ampliación de derechos, en términos de desarrollo y en términos de democracia, ¿no? Con errores, por supuesto. Y nosotros abrimos eso porque entendemos que la discusión siempre es que hay un pedazo enorme de pueblo, muy grande de pueblo, afuera aún del Frente Amplio, y que uno tiene que abrir una portera grande que le diga una bienvenida a esa gente que tiene que venir. Porque nosotros representamos los intereses de queremos representar los intereses de las grandes mayorías nacionales, y para eso hay que incorporar más gente al Frente Amplio, no pescar adentro de la pecera. Hay que tratar de que cada vez se incorpore más gente a la fila del Frente Amplio. Y entonces esa ha sido una de nuestras tareas, y ese ha sido uno de nuestros aportes. Y creo que eso ha significado en parte ese respaldo que ha tenido la 609 en estas últimas elecciones, siendo la lista más votada del Frente Amplio durante ya las últimas 4 elecciones. Y creo que en ese proceso además nosotros tratamos de generar un recambio generacional. Yo miro la bancada parlamentaria, cualquiera que mire la bancada parlamentaria hoy del Frente Amplio va a encontrar que la mayor cantidad de gente joven está en la 609. ¿No? Con tareas de responsabilidad, llevando adelante un conjunto de decisiones. Los veteranos no se fueron porque no creemos en la renovación generacional que es con la cédula. Para nosotros la renovación es recambio generacional naturalmente, porque la biología exige que nuevas generaciones asuman responsabilidades, pero no es una carrera de postas para nosotros, que el que va corriendo con la posta adelante te la entrega y deja de correr. No, es una maratón, seguimos corriendo juntos. Los que tienen más experiencia y más trayectorias con los que se están sumando ahora. La acción de los gurises del MPP de generar... Sí, porque para la política en general es un desafío también renovar en la militancia. Sin lugar a duda. Sea del partido que sea. Por supuesto. Hay un gran hoy la política está desafiada, ¿no? Hay un montón de... Yo siento a veces las discusiones de los aparatos políticos es que hacen los jóvenes. Yo digo, los jóvenes hacen un montón de cosas, los aparatos políticos están muy lejos. No es que los jóvenes no hagan cosas en el Uruguay muchas veces. Lo que pasa es que le queremos decir a los jóvenes, vengan acá y hagan como nosotros queremos que hagan. No, los jóvenes tienen que ganarse su lugar con sus lenguajes, con sus narrativas, con sus prácticas distintas. Bueno, el MP apostó a la renovación y apostó al compromiso también militante con determinada ética. O sea, todos nuestros compañeros y compañeras que tienen responsabilidades de gobierno, institucionales, donan 2/3 partes de su salario. Porque para nosotros es una posición ética, que yo no puedo plantear solidaridad, ni puedo plantearme que hay un montón de problemas sociales en el Uruguay que hay que resolver y que se resuelven en el largo tiempo, no se pueden resolver de la noche a la mañana, y no ganar como gana la mayoría de mi pueblo. Entonces, yo como parlamentario
solo cobro, porque así lo decide mi organización y colectivamente así lo decidimos, una tercera parte de lo que... Y el resto va a financiar también la organización y a financiar otros proyectos, como por ejemplo el de Ulises MPP, que en épocas de exámenes arma y transforma nuestros locales y cualquier otro local social, porque lo han hecho en otros locales también, en ayudar a otros gurises a salvar exámenes para que se mantengan en el sistema educativo. Entonces, para nosotros la política también es la práctica. Si no, el discurso es muy fácil. Es la práctica. Todos decimos, somos solidarios. Bueno, para ser solidario hay que poner de tu bolsillo. Entonces, esas son cosas que creo que hacen que el EPP esté en el lugar donde está, tratando de aportarle siempre al Frente Amplio, ¿no? Porque para nosotros la construcción más importante es con el Frente y nuestros compañeros del Frente Amplio. Hablaste recién del sector productivo, hablaste del interior del país. Bueno, en un posible escenario donde vuelva al frente, el Frente Amplio, valga la redundancia, a gobernar el país, ¿cuál va a ser el foco del próximo gobierno por un lado? Y por otra parte, ¿cuál va a ser el foco si es Orsi quien está a la cabeza? Bueno, Orsi es una de las grandes renovaciones de la 609 que ahora ha trascendido la 609. ¿No? Porque hay un conjunto de actores, de ciudadanos y de sectores políticos que respaldan la candidatura de Orsi a la presidencia. Entonces, para nosotros trascendió ya la 609. Por supuesto, para nosotros acá hay algunos ejes que son muy importantes. Un país como el Uruguay necesita retomar la senda de desarrollo y crecimiento, que ha sido abandonada por este gobierno. Miren, ustedes ahora van a hablar seguramente con mamás, Braulio Zuncra, Braulio Selco, de atraso cambiario. 1.500 millones de dólares se perdieron el año pasado por atraso cambiario. 1.500 millones de dólares que no se invirtieron porque se perdieron en la timba del cambio de moneda. Son recursos que se le están extrayendo al sector productivo nacional y que no se ponen para reinvertir, ni para mejorar la tecnología, ni para ampliar los recursos que tiene el sector productivo, para producir mucho más en el mundo y de mejor calidad. Entonces, es muy difícil que el Uruguay siga desarrollándose cuando tenemos esta ancla enorme, que además el atraso cambiario que genera destrucción de la industria nacional. ¿Por qué? Porque es más barato importar. Y entonces eso destruye la industria nacional, ¿no? Entonces eso hay que recomponerlo. Pero el gobierno que iba a resolver todos los problemas no pudo firmar un solo tratado de acuerdo ni abrir un nuevo mercado en el mundo. Porque esta es la verdad de este gobierno. El fracaso de este gobierno es tal que hoy pagamos 500 millones de dólares de aranceles. O sea, a los 1.500 millones de dólares de atraso cambiario hay que sumarle los 500 millones de dólares de aranceles. De un gobierno que no puede hacer ningún acuerdo, ni abrir ningún mercado. Entonces, esto hay que cambiarlo. Y por tanto, en un mundo de alta tecnología, en un mundo donde la biología va a empezar a mandar mucho más y la biotecnología, tenemos que ver cómo damos un salto al desarrollo en términos de país para, en vez de seguir siendo siempre productores de commodity, pasar a ser productores de inteligencia agropecuaria. Y yo creo que ese es un camino que el Uruguay lo puede hacer. Cuando el Uruguay se propuso tener trazado todo el rodeo de la carne, ¿no? El rodeo ganadero, lo hicimos. Y somos el primer país del mundo que tiene hoy, puede decir que ese churrasco que está en un plato, podemos saber quién fue el dueño de ese animal, cuáles fueron las enfermedades, dónde se crió, qué es lo que pasó con él. Eso es un activo que tiene el país. Ahora, hay que avanzar ahora en otros términos. Tenemos que empezar a vender otro tipo de cosas. Nosotros tenemos que ser la cabaña de América Latina. Y para eso tenemos que vender genética animal y vegetal. Te pongo un ejemplo. El segundo país en el mundo, para pensar en los temas de producción, el segundo país en el mundo en valor agropecuario, no en volumen, valor agropecuario, es Holanda. Y Holanda, por ejemplo, te vende semillas de tomate. Nosotros vendemos cajones de tomate. Entonces, un sobrecito de semillas de tomate vale mucho más que un cajón de tomate uruguayo. Y ese sobrecito sale de un solo tomate. Entonces, ¿cuál es el negocio para el país? Es ese. Para eso hay que incorporar tecnología, innovación, hay que permitir que haya políticas diferenciales para la producción familiar, porque si no hay política diferencial en el Ministerio de Ganadería, se termina la producción familiar en nuestro país, porque no tiene viabilidad. Entonces hay que ayudar a los chicos a que puedan incorporar esa tecnología, esa innovación, y que puedan entrar en esos mercados de alto valor. ¿Para qué? Primero, para que el Uruguay siga existiendo, porque vamos a seguir siendo agrointeligentes el resto de nuestra vida. Segundo, para que tengamos una renta que nos permita financiar la deuda social que tenemos de pobreza. Porque si nosotros no producimos más riqueza, y además la riqueza la distribuimos mejor, muy difícil que podamos suturar las brechas que hoy tenemos. Entonces tenemos una cantidad enorme de gurises que nacen en los asentamientos y en el barro. Entonces, para cambiar esa matriz productiva,
que sea más eficiente, que sea más productiva, que tenga mayor rentabilidad, que pueda acceder a mejores mercados que nos paguen mejor, para luego redistribuir justamente en aquellos sectores más vulnerables y con mayores dificultades. Y eso es un Estado presente, con empresas públicas pujantes, quizás fundando una nueva empresa pública. Yo soy un convencido de que hay que fundar una nueva empresa pública en el Uruguay de biotecnología. Porque el vallismo puso al Uruguay en la frontera tecnológica de la petroquímica, fundando ANCAP. Y yo creo que en el mundo que vivimos hoy tenemos que poner al Uruguay en la frontera tecnológica de la biotecnología, ¿no? Y eso no quiere decir que inventemos de cero, porque tenemos el Instituto Clemente Estable, tenemos el Instituto Pasteur. Bueno, hay que ver cómo se hace, pero el concepto de tener un espacio en donde el Uruguay soberanamente pueda conducir la investigación y la aplicación en términos biotecnológicos, yo creo que hay que hacerlo. Y este es el desafío del país. Estas son las verdaderas transformaciones que tiene que hacer el Uruguay. Después, en el área social, por supuesto, hay que resolver el problema de la vivienda. Una vivienda digna nos permite solucionar un conjunto de temas, entre ellos el de la salud. ¿Cuántos gurises entran al Pereira Rosell en el invierno por problemas respiratorios? Enorme cantidad. ¿Por qué? Porque viven en casas llenas de humedad y de frío. Entonces tenemos que resolver los problemas de la vivienda. Resolviendo los problemas de la vivienda en términos de dignidad, no solo generamos ciudadanía porque voy a vivir en un barrio determinado, voy a tener un techo, puedo proyectarme hacia el futuro porque tengo resuelto el techo, sino que además voy a tener salud, porque si la vivienda es de calidad voy a tener salud, voy a generar convivencia, porque si yo voy a vivir en este barrio me va a preocupar qué es lo que pasa con la escuela, qué es lo que pasa en la placita, porque ahí se van a criar mis hijos. Y voy a conocer a los vecinos y genero comunidad. Y porque además tengo que resolver un problema que es muy importante de distribución de ingresos, porque yo me puedo matar en los consejos de salario para conseguir salario, pero si después tengo que gastar la mitad de mi salario en pagar un alquiler, estamos fritos. Sí. Y pensemos en la cantidad enorme de gurises jóvenes que no se pueden emancipar y se tienen que quedar con sus padres porque no pueden pagar un alquiler, no se pueden independizar. Entonces postergan esa independencia justamente porque es imposible pagar un alquiler. Entonces, bueno, tienen capacidad de ahorro, tienen trabajo, por supuesto hay que generar empleo, ¿no? Pero tienen trabajo y lo que tenés es un sistema perverso que no te deja tener el ahorro suficiente para poder acceder a una vivienda. Bueno, hay que resolver este problema, que no es solo construir vivienda, es construir hábitat y comunidad. Hay que construir vivienda y servicios asociados, ¿no? Como se hizo, por ejemplo, en el Sacude, mi barrio, ¿no? En donde se realojaron 5 asentamientos y se construyó el Sacude en vez de un centro comunal para cada uno, el Sacude, un lugar donde va todo el mundo a hacer un montón de expresiones culturales, sociales, deportivas. Es decir, un lugar de integración. Bueno, tenemos que hacer 20 Sacudes. Bueno, Yamandur se hizo 12 polideportivos en Canelones. Hay que hacer miles en todo el país para que la gurizada pueda ir ahí a hacer deporte y a juntarse con otro, a adquirir otros valores. Y lo último, en términos más humanos, es ¿cómo hacemos para avanzar en una sociedad en donde no estemos tan solos? Porque los viejos de este país están solos. Y los jóvenes también muchas veces están muy solos. Y cuando uno mira las cifras de suicidios del Uruguay, ve que en esas dos franjas etarias es donde se concentran los suicidios. ¿Por qué? En el caso de los jóvenes, porque tenemos una sociedad que te exige el modo selfie. Siempre felices, siempre contentos y siempre exitosos. Y si no podés cumplir con ese canon, sos un fracasado. Y no tenés con quién hablar de esas cosas cuando sos adolescente. Por eso tenés que integrarte al barrio, a un club de fútbol, a un club social, a algún lado donde te contenga y sientas parte de algo. Y lo mismo pasa con los veteranos que llegan a un momento en su vida que sienten que no son útiles para la sociedad y se están olvidados. Entonces, bueno, ahí, en lo productivo, en el desarrollo, en atender la sutura social y las desigualdades y en cuidar a la gente, diría yo, tienen que estar los énfasis de un próximo gobierno frente amplista. Antes de meternos en algunos temas de coyuntura, a mí me quedó colgado lo de la empresa vinculada a biotecnología. ¿Cuál sería el objetivo puntual? ¿Cómo funcionaría? Bueno, acá vos tenés lo siguiente. Si querés avanzar a un país, a ser un país que exporte no solo carne, leche, celulosa y granos, sino que también exporte otro tipo de conocimientos, ¿no? Y de alguna manera, tanto en lo vegetal como en lo animal, genética, bueno, lo que hay que hacer es concentrar recursos de un conjunto de laboratorios para investigar y el desarrollo genético poder extenderlo en todo el país con una extensión, digamos,
agropecuaria, donde los productores tengan la posibilidad de acceder a paquetes biotecnológicos que le permitan desarrollar su actividad productiva. Para eso hay que generar investigación, desarrollo y una fuerte contenido de inversión, que no hay ninguna empresa en Uruguay que lo pueda hacer. ¿Y esta propuesta, la has conversado? ¿Existe la posibilidad de que sea una propuesta concreta de cara a...? Claro que existe. Lo que pasa es que no es que yo llego y el 2 de marzo fundo una empresa, ¿no? Claro. O sea, lo que hay que hacer es qué es lo que está haciendo el Instituto Pasteur. ¿Qué es lo que está haciendo el Clemente Estable? ¿Qué es lo que están haciendo otras instituciones? Hay otros institutos de la institucionalidad agropecuaria, como el Plan Ganadero, el Plan Agropecuario. Hay un conjunto, el INEA. Entonces, lo que hay que hacer es juntarlos para que podamos concentrar conocimiento. Se centralizaría allí. Y ahora, ¿qué pasa con el gasto público? ¿En qué sentido? En el sentido de que esto va a generar un gasto y va a ser criticado, sin lugar a dudas. Pero ya existe el Clemente Estable, ya existe el Pasteur. O sea, ¿no llevaría más gasto? No necesariamente. Solamente lo centralizás. No, lo que yo digo es, ojo, porque ahora después tenemos el problema de las chacras, ¿no? Con esto yo no estoy tratando de porque esto hay que discutirlo con todos los involucrados. Sí, pero claro, acá el la asunto autonomía es, de cada uno. Claro, por supuesto. Pero el tema es, en principio, yo capaz que soy demasiado ambicioso. Yo digo una empresa pública nueva, pero yo digo, hay que crear una empresa pública nueva para que también tenga la capacidad no solo de brindar investigación, de generar investigación, sino también de generar innovación y productos que se puedan comercializar, ¿no? Las dos cosas, y que cumplan la función de cualquier empresa pública. O sea, puede ser una institucionalidad distinta, pero que cumpla cualquier función, que brinda un servicio. En este caso sería el desarrollo de determinadas tecnologías, ¿no? Y de determinados productos para el conjunto de los productores, no solo para los que lo pueden pagar, pero que además tiene la posibilidad de comercializar un conjunto de productos que surgen, que son innovadores y que pueden ser de exportación. Bueno, hay que discutir cómo sería. Ahora, lo cierto es que lo que hay que hacer es concentrar la investigación en aquellas áreas que nos permitan desarrollar naturalmente lo que ya hacemos en términos productivos para agregarle mucho más valor a lo que hacemos. Y esa es la tarea. ¿Por qué digo que tiene que ser de una tarea distinta? Porque la tarea científica no puede estar solo atada a las necesidades del sector productivo, ¿no? Porque para eso está la universidad. La universidad tiene que investigar ciencia básica que no esté, digamos, constreñida por yo necesito producir termos, decime cómo lo hago mejor, ¿no? Tengo que desarrollar un conjunto de investigaciones que no pueden estar mediadas por la necesidad de las empresas. Pero tiene que haber una institución que vincule la producción científica con la actividad productiva propiamente para decir, bueno, ¿qué necesidades tengo acá? ¿Qué oportunidades tengo? ¿Y qué tengo aquí de conocimiento que puedo aplicar para mejorar esto? Entonces, eso no lo puede hacer la misma institución, tiene que haber otra. Yo digo que tiene que ser una empresa de biotecnología. Alguno me dirá, mirá, es mejor generar un espacio de articulación de los institutos. Bueno, bárbaro, porque después cada uno tiene la camiseta y yo soy Clemente y yo soy no sé qué. Uruguay es muy así, ¿no? Sí, claro. Pero hay que avanzar hacia eso. Lo mismo podría decir de que si pensamos el futuro, el Uruguay debería tener una única empresa seguramente pública de energía. Porque el mundo va hacia eso, la movilidad va hacia la electricidad, ¿no? Entonces, yo qué sé, hay cosas que el Uruguay se tiene que plantear que son para pensar 10 años, 20 años para adelante, ¿no? Si nos quedamos solo con la discusión acotada de qué es lo que voy a hacer el 3 de marzo del 2025 o el 5 de abril del 2025, la queda la sociedad uruguaya, porque hay que empezar a arriesgar ideas que nos permitan empujar al país con una estrategia de desarrollo de más largo plazo. También después hay que hacer están los problemas urgentes que hay que atenderlos, pero me parece que estas visiones hay que ponerlo en discusión en la sociedad. Alejandro, ahora sí, metiéndonos en la coyuntura, lo hablábamos hoy, la Cancillería se manifestó sobre lo que pasó el viernes en Ecuador, cuando la policía allanó la Embajada de México, donde estaba refugiado Jorge Glass, el ex vicepresidente del gobierno de Correa. Vos dijiste que el comunicado de Cancillería fue tibio, ¿por qué? Porque no condenó explícitamente algo que hay que condenar. Porque la relación entre los países, ¿verdad? Tiene razón de ser si se respetan determinadas reglas. A la humanidad le costó muchísimo que no existiera ninguna regla en las relaciones internacionales. Y a partir de ello se fueron construyendo algunas reglas que incluso fueron respetadas hasta por los peores regímenes. En Uruguay se respetaron, por ejemplo, la soberanía de las embajadas en nuestro país, salvo la de Venezuela, cuando la dictadura militar ingresó y se llevó de allí a Elena Quintero. Pero después generalmente se respetó. ¿Por qué? Porque una embajada
es, en el marco de las relaciones amistosas entre los países, yo decido que ese pedazo de terreno que tengo ahí es soberanía mexicana, no es soberanía ecuatoriana. Y por tanto allí es como invadir un país, ¿verdad? Entonces yo creo que la Cancillería no condenó lo suficiente. Dice, bueno, esto es complicado, trata de repartir culpas, ¿no? Una cosa, no, hay cosas que hay que ser contundentes. ¿Y por qué te parece que no condena fuertemente? Bueno, no tengo claro por qué no condena. Yo creo que el problema es que el gobierno anda a los bandazos en relaciones internacionales. Esa es la verdad, ¿no? Entonces ahora ha salido el vicecanciller a decir, nos hemos comunicado con la misión en México de que repudiamos. Había que haberlo hecho desde el principio. Es como lo mismo que nos ha pasado en otros foros internacionales donde la posición del Uruguay es que ya no tenemos una posición de la Cancillería, tenemos una posición de la Presidencia de la República, y es el presidente más o menos con sus humores. O sea, no maneja la política exterior, ¿no? No es en este caso en particular, sino que es más bien en general. En general. Y si el presidente se ha dedicado a pelearse con el Mercosur, lo único que ha hecho es pelearse con el Mercosur, ¿no? ¿Y qué hemos logrado? Nada. Porque tenemos un presidente que le gusta ir a la conferencia del Mercosur, en vez de ir a hablar de los problemas que tiene el Uruguay y ver cómo los sacamos en acuerdo con los países que estamos ahí, va y se pelea con los presidentes de otros países. ¿No? Entonces, hablando de los logros, Alejandro, el precandidato nacionalista Álvaro Delgado dijo que lindo es poder comparar gestiones y saber que todo está mucho mejor que en el 2019. Bueno, y allí hizo un relato que tiene que ver con puestos de trabajo, con recuperación del salario perdido, habló de una mejora en la inseguridad, habló de la suba del salario real. Bueno, ¿qué es lo que se responde desde la oposición? El mundo feliz de Delgado. Es como el mundo feliz de Delgado, de haber sido todo mejor estos 4 años para él, no para la gente, ¿no? Cuando la gente abre la heladera de su casa sabe que no está mejor. Cuando un gobierno habla de que tiene un montón de logros y que ha sido todo muy, 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 muy bueno, pero tiene no sé cuántos candidatos el gobierno haciendo cada uno propuestas más estrambóticas. Eso habla del fracaso de un gobierno, porque si ninguno, todos en seguridad. ¿Cuántas propuestas hay? Que allanamientos nocturnos, que pena, que prisión, cadena perpetua, que esto, que lo otro. Porque hasta Delgado propone algo que ya existe, que es crear un grupo dentro de la policía que atienda especialmente el tema narcotráfico. Bueno, existe la Brigada Nacional de Droga, Antidroga. 40 años tiene. Eso habla de que está frente a un fracaso, porque están todos tirando ideas nuevas para resolver la seguridad, y por otro lado el gobierno dice, no, la seguridad está controlada. Ahora, todos tienen propuestas de seguridad. Robert Silva quiere militarizar el puerto, por ejemplo, ¿no? O sea, es maravilloso. Si está todo bien, ¿por qué tienen tantas propuestas? Entonces, ¿que estamos mejor? No lo creo, no lo cree la gente, ¿verdad? Entonces, veamos lo siguiente. Recién ahora se llegó a los salarios del 2019. Esto es como cuando jugábamos. Vos ya sos muy joven, así que seguramente no jugabas, pero algunos juegos que eran parecidos al Ludo, entonces vos caías en un casillero, tenías que retroceder 5 para atrás. Bueno, acá lo que pasó es que caímos en el casillero del herrerismo y retrocediste 5 años, ¿no? Entonces hoy tenés que estar contento porque tenés un salario casi igual al del 2019. Pero los 4 años que pasaron en el medio con crecimiento económico, ¿quién se quedó con eso? Te van a decir que tuviste una pandemia en el medio. Sí, la pandemia y la guerra en Rusia y Ucrania, y la sequía y no sé cuántas otras cosas más. Todos son excusas del gobierno. ¿Pero no te parece un argumento entonces? Tuvimos una pandemia y luego de la pandemia logramos elevar los salarios. No me parece un argumento, porque la economía uruguaya creció mucho más y se repartió mucho menos. Se concentró, pero además porque ellos dijeron que gobernaban explícitamente para el Maya Oro. Y lo que hay que hacer es gobernar para el pelotón, no para el Maya Oro. El Maya Oro tiene todo resuelto, ¿no? Entonces lo que terminó pasando en este país es que se bajaron las jubilaciones, que las jubilaciones mínimas tuvieron un golpe mucho más duro, porque además han diferenciado los golpes y a los más desprotegidos los han golpeado más. Porque antes las jubilaciones mínimas tenían 2 aumentos en el año. Y ahora tienen uno solo, es decir, le hacen un adelanto en junio y después se lo descuentan en enero. Entonces, eso y además han aumentado las jubilaciones por el índice que mejor les permite recortar. Sí. ¿No? Entonces, eso es lo que ha pasado. Y además aprobaron la ley de reforma de la seguridad social o de reforma de jubilaciones que te dicen trabaje más años y cobre menos, ¿no? Entonces están haciendo un ajuste brutal en términos de quién paga la crisis. ¿Quién pagó todo esto? Los trabajadores, las trabajadoras y los jubilados. Esa es la verdad. Cuando uno mira los recursos que les han sustraído del bolsillo de la gente, tanto por la vía del ingreso directo del salario y las jubilaciones, como por la vía del ingreso indirecto. Mirá, si andás por el interior, y no solo el interior, en Montevideo, no vas a tener medicamentos en los hospitales. Entonces, si precisás un medicamento, vas a tener que ir a la farmacia a comprarlo.
que antes te lo daba ACE. Entonces estás sacando de tu bolsillo, un bolsillo más chico, estás sacando para comprar cosas que antes recibías por una política pública. Y lo tenés que sacar de otro lado, lo sacás de otros gastos que tenías y por tanto restringís en otros gastos. Entonces yo creo que había un ajuste brutal sobre los sectores más desprotegidos de este gobierno, en este gobierno, ¿no? Y que claro, ahora han tratado de equilibrar la cosa para decir, bueno, ahora tenés un aumentito de salario real, ¿no? Es decir, hay unos aumentos de salario real, en este año es el llamado más grande de jornales solidarios que va a haber en el periodo de esos 4 años, ¿no? Entonces, bueno, buscan de alguna manera llegar a las elecciones con algo de oxígeno, pero está claro de que en el medio perdiste. Alejandro, otro de los temas que ha estado sobre la mesa es el tema de la transparencia. En este sentido, la semana pasada no se votó, por ejemplo, el proyecto que había propuesto el senador colorado Adrián Peña para transparentar el ingreso de funcionarios a las intendencias. ¿Qué opinión te merece que no haya prosperado este proyecto? Bueno, para mí 2 cosas. Nosotros venimos proponiendo esto hace 15 años. Porque rendición de cuentas, hasta rendición de cuentas se coloca este artículo. Lo ha colocado el Frente y se ha aplicado para el gobierno nacional, porque es ley nacional, pero nunca tuvo 2/3 para aplicárselo a los gobiernos departamentales. Porque esta es la dificultad. O sea, cuando nosotros creamos la ventanilla única, cuando votamos el Estatuto del Funcionario Público, pusimos que todos entraban por concurso, incluidos los gobiernos departamentales y entes autónomos. Pero como no tuvo los votos suficientes, no se le aplica. Peña tomó ese guante, que en definitiva lo veníamos insistiendo hace mucho tiempo, y él dice, bueno, yo lo tomo, lo pone en un proyecto de ley, vamos hacia adelante, el Partido Colorado acompaña en esta oportunidad en el Senado, Cabildo Abierto acompaña, y no acompaña el Partido Nacional, con lo cual nos falta un voto. Para aprobarse en diputado, después había toda una tarea, en el Senado, después había toda una tarea. Y a mí me parece que un gobierno que vive hablando se llena la boca de libertad, ¿no? Y de transparencia, es lo que menos tiene. Porque en el interior del país, los intendentes y muchos intendentes son señores feudales. Son los que te dan trabajos si militás para él. Son los que te dan chapa o bloque si lo votás a él o pones un cartel de él. Y eso, para mí, es una afrenta, no solo a la transparencia, porque al ingreso al Estado todos tendríamos que tener el mismo derecho, es una afrenta más grande para la libertad de tanto habla este gobierno. ¿Sabe por qué? Porque nadie debería tener que alcahuetearle a un político para conseguir un trabajo. Y si pensamos a nivel nacional, Alejandro, ¿cómo estamos en cuanto a transparencia y a corrupción? Bueno, pero para mí este tema es clave, porque el poder que tienen muchos intendentes del Partido Nacional de condicionar el voto de la gente, y han pasado en cosas, yo qué sé, me acuerdo en Cerro Largo, cuando se fue un intendente que era cercano a Botana y entró el suplente de ese intendente que estaban peleados, le echó a todos los funcionarios de Botana y tomó los de él. Entonces, eso me parece un disparate, porque es el uso de recursos públicos, la falta de transparencia, pero sobre todas las cosas la falta de libertad. Porque vos, cuando tenés ingresos, tenés libertad. Cuando no tenés ingresos y tenés necesidades, estás constreñido. Y ahí no hay libertad. Ahí se cae el discurso del presidente de la República. Por supuesto. El presidente construye una libertad para los poderosos, para el que tiene todo resuelto. Entonces, el que tiene todo resuelto puede decidir con libertad. El que tiene que comer o no tiene para comer o darle de comer a sus gurises, ¿qué libertad tiene? Ninguna. ¿No? Entonces me parece que eso pasa. Y en términos nacionales también. Que le hayan ocultado información al Parlamento. Es brutal. Yo escucho a Heber y la verdad es insistente y es tenaz. Pero está militando algo que nadie le puede creer, diciendo, no es relevante las comunicaciones entre H y Maciel. No era relevante. Ahora, no era relevante, pero se le ocultaron al Parlamento. Después hicieron reuniones, después se pelearon, después destruyeron documentos públicos para evitar. No le quisieron dar esa información al Frente Amplio, tuvimos que ir a la justicia, le obligamos a ir a la justicia. Después de ir a la justicia trataron de romper las cosas. Entonces, ¿cómo que no es relevante? Armaron todo este revuelo y caen el ministro del Interior, el subsecretario y el ministro de Relaciones Exteriores. ¿Cómo que no era relevante? Pero es más que relevante, y habla de cómo se confabularon para ocultar algo que era clarísimo, que había un narcotraficante pesado y peligroso pidiendo un pasaporte para salir de la cárcel y que el Estado uruguayo se lo tenía que haber negado. Porque es eso lo que demuestran esos chats. Que desde el día 1 se sabía que había un narco pesado y peligroso tramitando un pasaporte para salir de la cárcel. Y que si el Estado uruguayo le daba ese pasaporte, era un salvoconducto para que estuviera prófugo de la justicia.
Esa es la gravedad del asunto. Entonces, ¿de qué transparencia me habla? Alejandro, nos quedan pocos minutos, pero no quiero cerrar sin preguntarte por la denuncia que realizó una mujer trans que dijo haber sido agredida por Yamandu Orsi hace 10 años. Esto ahora está en la justicia. Ahora, desde el MPP, ¿qué estudios tienen sobre esta denuncia? ¿Creen que se trata de una fake news? ¿Cuál es el rol que creen que juegan los trolls, por ejemplo, en las redes sociales? Mujica dijo que le hicieron una cama. ¿Ustedes están convencidos de que esto es algo que está armado? Esto claramente es algo muy orquestado. Yo creo que las palabras de Yamandu fueron bien claras. Esto está en la justicia y hay que dirimirlo allí. Uno no puede acusar a las personas sin tener algún elemento de prueba, ¿no? Y más cuando se te hace una acusación de algo que pasó hace 9 años atrás todavía, ¿no? Y el argumento de que recién me doy cuenta quién era es bastante difícil cuando ha estado en la palestra pública en varias campañas electorales sistemáticamente. Entonces, yo no dudo que la población trans, ¿verdad?, justamente, producto de la vulneración a la que son sometidos en esta sociedad, terminan muchas veces prostituyéndose y muchas veces son víctimas de violencia. Y tal vez esta muchacha haya sido violentada, probablemente. Lo que estoy seguro es que no es Yamandu Orsi. Entonces, me remito a las palabras de Yamandu: o está equivocada, se confunde, o lo que es peor, la están usando para iniciar una campaña electoral con, de alguna manera, un conjunto de acciones orquestadas para dañar la imagen de una persona. ¿Esto va a seguir? Y bueno, cuando uno mira lo que pasa en el mundo, va a seguir. Y cuando uno lee ahora que hay algunos candidatos a la presidencia, para decirlo en términos concretos, Ojeda acaba de haber una declaración, si usted abre El Observador ahora y leen, quien ha sido contratado por Ojeda dice que es amante de las campañas negativas y que deben funcionar las campañas negativas. ¿Qué es eso? Simplemente es esto que estamos viendo. Campañas negativas es eso. Es cómo daño la imagen de una persona. Y eso existe en el mundo. Y lo que no podemos permitir nosotros, los uruguayos en general, ¿verdad?, es que pretendan incidir en la opinión pública con este tipo de acciones, enchastrando, enlodando a las personas, ¿no? Hay que discutir que la campaña sea por idea, que sea por proyectos. De San Martín hablas vos. Sí, ¿Te referís a Ojeda? Sí, que claro, que cuando hace la declaración se declara seguidor de las campañas negativas. O sea, te lo está diciendo a los cuatro vientos. O sea que en realidad el Frente Amplio va a ser la víctima principal de todo este tipo de campañas, ¿o creen que esto también se va a fíjate que la campaña pasada Sartori le tiró campaña negativa fuerte a la calle Pou también, ¿no? Entonces nadie está salvado de esto. Nadie está salvado de los oportunistas que vienen con dinero a invertir para tratar de incidir en la opinión pública, construyendo fake news, construyendo un montón de noticias falsas o denuncias injustificadas. Te voy a poner un ejemplo. Álvaro Delgado, perdón. No, se fue un furcio. Pero Álvaro Villar fue candidato a intendente. Sí. Y cuando estaba en plena campaña electoral le hicieron 2 denuncias por acoso laboral, sí, y violencia, no sé. Esas denuncias se archivaron. Pero pasó toda la campaña con denuncias arriba. ¿Es una herramienta de quien tiene más dinero, entonces? Yo creo que sí, que puede ser, pero en el Uruguay somos pocos y nos conocemos, y en los uruguayos tenemos que tratar de defender nuestra democracia, y la democracia se defiende sabiendo que pensamos diferente, pero que podemos intercambiar esas diferencias, discutir esas diferencias con un ámbito del respeto y de seriedad. Y lo que tenemos que hacer es penalizar a los que se salen de esa regla, porque después termina en un desastre. Lo estamos viendo no solo en Argentina. Pensemos en Estados Unidos con Trump. Pensemos lo que pasa muchas veces en algunos países de Europa. Entonces, ojo con esas cosas, ¿no? En Uruguay decimos, bueno, no, acá somos pocos, la convivencia existe, no hay grietas, etcétera, etcétera. Bueno, pero hay que cuidarla todos los días. Hay que cuidarla todos los días. Alejandro Sánchez, muchísimas gracias por estar aquí esta mañana. No, muchas gracias a ustedes, un gustazo.